Descubre una generación comprometida con una nueva cultura, la cultura del agua, la cultura del agua. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, concursantes de todo el Perú. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, niñas, niños y adolescentes de todo el Perú. Descubre una generación comprometida con una nueva cultura del agua. Bienvenidos una vez más a todas y a todas. Les saluda David Cipriano Hurtado de la UDC Huaraz. Continuamos con el foro Aportes para forjar una educación y cultura de valoración del agua. Ingresamos al segundo bloque denominado El retroceso glaciar, una amenaza a la sostenibilidad hídrica en el Perú. En esta oportunidad nos acompañan grandes profesionales que nos estarán impartiendo su conocimiento en esta tarde. Hoy día nos acompaña Víctor Samuel Bustinza Urbiola, jefe de la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur de INAIGEM. Él es ingeniero agrícola con estudios de maestría en recursos hídricos y gestión ambiental, comprometido con el desarrollo rural, con experiencia de trabajo en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y la cooperación internacional. Tiene una amplia experiencia en el diseño, planificación, ejecución, monitoreo, evaluación de programas, proyectos de desarrollo rural, gestión de cuencas, la gestión integrada de recursos hídricos, afianzamiento hídrico mediante la recuperación de los servicios ecosistémicos para la regulación hídrica, infraestructura verde, siembra y cosecha de agua. También nos acompaña esta tarde Alejo Cochachin Rapre, panelista también, que nos va a acompañar como panelista. Él es el coordinador de la unidad de la Autoridad Nacional del Agua, Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos. Él es ingeniero, él es profesional de ingeniería con 20 años de experiencia dedicados al estudio de los estudios glaciológicos en el Perú. Ha sido uno de los primeros expedicionarios peruanos a la Antártida para evaluar los glaciares en este continente. Además fue parte de la expedición Nepal para el estudio de los peligros en lagunas glaciares. Ha desarrollado estudios de investigaciones y publicaciones sobre lagunas y glaciares en un conjunto con investigadores nacionales e internacionales. Su formación y especialización en glaciología la ha desarrollado en países como Suiza, Austria, Bolivia, Chile, Argentina, entre otros. Actualmente es coordinador del seguimiento al comportamiento de los glaciares y lagunas en el Perú de la Autoridad Nacional del Agua, responsable del seguimiento, evaluación, monitoreo, cuantificación y comportamiento de los glaciares y lagunas en la región Ancash. También nos acompaña esta tarde como panelista Daniela Vargas Machuca, como panelista en esta tarde. Ella es representante del Instituto de Montaña, él es geógrafa por la Universidad Católica del Perú, con estudios en ecología de bofedales, con experiencia en enfoque de adaptación al cambio climático, basados en ecosistemas de montañas, sistemas socioeconómicos, monitoreo, evaluación. Entonces, grandes profesionales que nos acompañan esta tarde. La dinámica de nuestro foro va a ser la siguiente. El expositor va a tener 35 minutos para darnos a conocer toda su experiencia y presentarnos el tema. Luego van a tener los panelistas 15 minutos cada uno para poder participar. Y también, después de ello, se va a tener la formulación de preguntas que todas las personas que nos vienen siguiendo van a tener la oportunidad de hacer llegar sus preguntas a los especialistas y finalmente se dará las conclusiones, ideas, fuerza de la exposición y participación de los panelistas. Entonces, sin más preámbulos, invitamos
al ingeniero Víctor Samuel Bustín Serviola para que nos presente este interesante tema. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, David. Voy a compartir mi pantalla para poder compartir la experiencia nuestra. Sí lo visualizan, ¿verdad? ¿Me avisan, por favor, si visualizan mi pantalla? No tenemos respuesta. Hola. ¿Me avisan, por favor, si están visualizando mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, no se preocupen. Estamos ahí viendo. Bueno. Sí, adelante, adelante. Sí, estamos al pendiente. Bien, muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Si bien es cierto que cuando nos comunicaron de que podíamos colaborar con este importante evento sobre el retroceso glaciar, una amenaza de sostenibilidad hídrica en el Perú, indudablemente hablar del Perú es demasiado grande, pero sin embargo queremos hacer una inferencia, en este caso, con la región Cusco. Seguro que para quienes viven en cuencas glaciares, la problemática que tenemos en Cusco seguramente se repite también en las otras cuencas glaciares. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes esta experiencia y vamos a poner el cronómetro. Muy bien. Vamos a abordar estos tres temas: la situación de las cordilleras glaciares en la región Cusco, los riesgos asociados al retroceso glaciar, la formación de lagunas en la cordillera Vilcanota, y específicamente a tres lagunas, Upiscocha, Yaguarcocha e Islapata, y ver un poquito el tema de la oferta hídrica para la generación de energía en la central hidroeléctrica de Machu Picchu, ¿no? A raíz de los indicadores de cambio climático que tenemos en el Perú y también el retroceso glaciar, se va a ver comprometido bastante la generación de energía en los próximos años. Bien, ustedes están viendo en lámina aquí a ver, voy a poner un puntero aquí. Ya. En esta lámina podemos ver, por ejemplo, cuánto de área glaciar disponía el Perú en el año 1962, ¿no? Esta es una información de Hidrandina. Y cuánto hacia el año 2016 se ha reducido el área glaciar en el Perú. Hacia el año 1962, el Perú disponía aproximadamente de 2.400 kilómetros cuadrados y esto se ha reducido drásticamente al año 2016 a 1.114 kilómetros cuadrados. El retroceso glaciar es de aproximadamente el 53% menos de área glaciar, ¿no? Entonces, ahí eso tiene implicancias muy fuertes en muchos de los aspectos, ya sea en los medios de vida de millones de personas, en la generación de energía, en los sistemas productivos, que lo vamos a ir viendo de a poco. En el Perú tenemos 18 cordilleras glaciares. Las que están en color blanco son las cordilleras que están en el sur del Perú, ¿no? Tenemos 9 cordilleras glaciares en el sur del Perú, como ustedes pueden ver en el círculo, aquí en la lámina inferior derecha. Y dentro de esas 9 cordilleras glaciares, 3 están en el Cusco, Vilcabamba, Urubamba, ¿no? Y la cordillera Vilcanota, y la raya que la compartimos en este caso con la región Puno. Los escenarios que tenemos hacia el año 2030 y 2050 son bastante críticos en la región Cusco y principalmente también en la cuenca Vilcanota-Urubamba. Entonces hay un incremento en la lámina izquierda que ustedes están viendo, hay un incremento sostenido. Al año 2030 se prevé un incremento sostenido de entre 0.8 a 1.2 grados centígrados, ¿no? Y la reducción estacional de precipitaciones en todo lo que es provincias altas, como le denominamos acá, y en las partes altas de la región Apurímac, en el orden de menos 15 a menos 30% menos y menos 42% menos en Anta y Calca. Entonces, esta es una información que se realizó con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en el año 2012, con salidas al año 2030. Estamos hablando del año 2030. Entonces, verán ustedes que
en estos escenarios, que son proyecciones del clima, vemos la problemática grande respecto al calentamiento, en este caso, o al incremento de la temperatura y la reducción estacional de las precipitaciones. Pero lo que implica aquí es lo siguiente: tenemos crecimiento o incremento de la temperatura, lo que significa mayor evapotranspiración, mayor necesidad de agua de los cultivos, mayor necesidad de agua del ecosistema, y tenemos menos precipitación estacional. Entonces, ahí viene el tema de la problemática, ¿no? Y vamos a ir viendo luego la problemática de la reducción de los glaciares. Ahora, esto tiene implicancias en los caudales superficiales. En el kilómetro 105, donde GEMSA, la empresa generadora Machu Picchu, Sociedad Anónima, empresa generadora eléctrica, capta las aguas para la generación de energía de Machu Picchu 1 y Machu Picchu 2, que al final también vamos a ver unas láminas. Y aquí vemos una proyección tomando como referencia del año 1980 al año 2000, más o menos 20 años de análisis, teniendo como referencia base, y vemos acá la reducción, en este caso, en los meses de julio, agosto, septiembre, y más crítico en el mes de agosto, casi del orden del 23% menos de caudal, no regulado. Entonces verán ustedes, tenemos retroceso glaciar que es bastante crítico, y lo vamos a ver ya por cordilleras en el caso de la región Cusco, pero en el Perú en el 53% menos. Los indicadores de cambio climático nos están diciendo que hay un incremento sostenido de la temperatura, la reducción estacional de las precipitaciones o la variación del régimen de precipitaciones. Y ustedes ven ahora que se va viendo, se va mostrando eso en el comportamiento de los caudales, en este caso principal del río Vilcanota Urubamba, de casi menos 23% menos. Pero eso es al año 2030. Pero ya no tenemos que esperar al año 2030, porque ya lo podemos ver, la problemática del agua en la región es bastante crítica, y ya podemos verlo ahora. Estamos 2021, a 9 años del año 2030, y ya tenemos serios problemas respecto a la disponibilidad hídrica. Esta es la cordillera Vilcanota. Lo dije al inicio de mi exposición. En el Cusco tenemos la cordillera Vilcanota, Urubamba y Vilcabamba, y la cordillera de la Raya, que la compartimos con la región Puno. El retroceso glaciar en la cordillera Vilcanota, miren, hacia el año 1962 se disponía de 495 kilómetros cuadrados, y hasta el año 2016 solo nos resta 255 kilómetros cuadrados. La reducción en esta cordillera ha sido del orden casi del 50% menos de área glaciar, como lo que ustedes van a ver ahí en color rojo, ¿no? En el gráfico. El color rojo es el retroceso glaciar, ¿no? Y aquí identificamos claramente, y bueno, está en la sala con nosotros el colega Alejo. Él conoce bastante la zona sur del Perú y toda la problemática del retroceso glaciar, que es mucho mayor incluso que la Cordillera Blanca. Y vemos aquí claramente, por ejemplo, la laguna Semina-Cocha, donde GEMSA, la empresa generadora Machu Picchu, ha hecho un represamiento de 110 millones de metros cúbicos, que luego más adelante lo vamos a ver, y qué implicancias tiene esto en la generación de energía eléctrica, ¿no? Este es el Nevado Sangate, y uno de los glaciares más estudiados del planeta es el glaciar Quelcaya, que está aquí, ¿no? Entonces, en la cordillera Vilcanota verán ustedes que el retroceso glaciar en estos 54 años de seguimiento y de análisis ha sido aproximadamente el 50% menos de área glaciar. Ahora, en la cordillera Urubamba la situación es mucho más crítica, ¿no? Entonces, tenemos aquí este sector del Valle Sagrado, ¿no? Donde está Urubamba, Ollantaytambo, camino a Machu Picchu, y tenemos los nevados representativos, en este caso el Chicón, y vamos a ver en color rojo el retroceso glaciar. El retroceso glaciar en la cordillera Urubamba llega aproximadamente al 70% menos de área glaciar del año 1962 al año 2016. Verán ustedes qué implicancias tiene esto, indudablemente, en los medios de vida de la gente que vive en el Valle Sagrado, qué implicancias tiene en los medios de vida a lo largo de la cuenca glaciar Vilcanota-Urubamba de más de 1 millón de personas, qué implicancias tiene en la generación de energía eléctrica. O sea, tiene, sí, muchas implicancias, y eso indudablemente trasciende en el desarrollo mismo de la región como tal. Entonces verán ustedes que el problema de la cordillera glaciar Urubamba es mucho más crítico que la de Vilcanota. Vilcanota casi 50%, Urubamba 70% menos, y Vilcabamba, miren,
y aquí está en el color rojo también, la reducción se aproxima, o sea, supera el 60% menos de área glaciar, como lo vemos acá, ¿no? Entonces, y aquí el nevado representativo, el segundo más alto de la región, es el Nevado Salcantay, ¿no? Bien, entonces verán ustedes en resumen los problemas que tenemos en la región Cusco, que también seguramente ocurren en las cuencas glaciares del Perú, ¿no es cierto? Tenemos reducción, en este caso, de las áreas glaciares en la cordillera Vilcanota cerca del 50%, Urubamba más del 70%, cerca del 70%, y Vilcabamba menos 60% de área glaciar. Pero aquí viene el análisis que tenemos que detenernos para hacer, ¿no? Detenernos un poquito para hacer el análisis, y es el siguiente. No solo implica retroceso de área glaciar, implica pérdida de reservas de agua dulce que son necesarios para el desarrollo de nuestras regiones. O sea, no podemos hablar del desarrollo de una región si la disponibilidad del agua o la oferta hídrica es crítica. Entonces, veámoslo así, o sea, enfoquémoslo lo complejo que es el problema, porque no solo es retroceso de área glaciar, sino pérdida de reservas de agua que son importantes para el desarrollo de nuestras regiones en todo el Perú. Por ahí tenemos que abordar la problemática. Entonces, ¿y cómo la vamos a abordar? Luego lo vamos a ir quizás compartiendo con ustedes. Vamos al segundo punto, respecto a los riesgos asociados al retroceso glaciar, la formación de lagunas, en este caso en la cordillera Vilcanota, y vamos a referirnos a tres específicamente, Upiscocha, Yaguarcocha e Islapata. Pero claro, nosotros este problema lo hemos identificado en el año 2020 como tipificando algunas lagunas como de peligro alto, pero ese problema ustedes ya lo tienen, al menos en Huaraz, en Ancash, en la región Ancash, y han hecho un trabajo mucho más sostenido, e incluso ya se ha hecho las mejoras en infraestructura, por ejemplo, la implementación de infraestructura para minimizar los riesgos en estas lagunas periglaciares o lagunas en formación, como en el caso de la región Cusco, ¿no? Entonces, ustedes están viendo en la lámina, nuevamente aquí ustedes pueden ver la laguna Sibinacocha como referencia, el Nevado Zancate, que es el más alto de la región, y este estudio tiene como finalidad, pues, hacer el conocimiento, ¿no?, a todos los niveles de gobierno sobre la situación de la formación de lagunas en el ámbito de la cordillera Vilcanota. Los que están en rojo son las lagunas que se han identificado y que, bueno, de alguna manera, algunas están tipificadas como de peligro alto, ¿no? Lagunas que representan peligro latente y alta probabilidad de afectación a las poblaciones ubicadas. Y en este caso, como ustedes están viendo aquí en la lámina, hemos ubicado la laguna Upiscocha, que queda en el distrito de Ocongate, y Aguarcocha en el distrito de Pitumarca, e Islapata en el distrito de Marcapata, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito refiriéndonos. Se hizo el análisis de 13 lagunas, pero en este cuadro que ustedes están viendo no aparece una de las lagunas que luego la vamos a un poco detallar, que es Islapata. ¿Y por qué Islapata? También lo vamos a explicar. Y ahí podemos identificar en este cuadro claramente, ¿no?, dos lagunas tipificadas como lagunas de peligro alto, ¿no? Bueno, este análisis indudablemente contempla la identificación de superficies mayores a 5.000 metros cuadrados, ¿no?, que han denotado en estos últimos años cambios, ¿no?, en área y en volumen, indudablemente, ¿no?, y que están ubicados en los frentes glaciares y en los circos glaciares, y algunas lenguas glaciares todavía fluyen hacia estas lagunas, ¿no? Entonces, y nos estamos refiriendo en este caso, por ejemplo, a la laguna Upiscocha, que la hemos tipificado y codificado como A10, y la laguna en este caso Yaguarcocha. Pero aquí no aparece todavía Islapata, pero luego lo vamos a explicar. Bueno, entonces aquí ha sucedido lo siguiente, ¿no? El incremento en el área de estas lagunas se está dando de forma acelerada. Ahí está el detalle, ¿no? En el periodo de análisis de julio 2019 a agosto 2020, algunos de estos han duplicado su tamaño. Entonces, por eso ahí es el tema del trabajo de la prevención. Nosotros los informes que hacemos respecto a las inspecciones periódicas que hacemos a estas lagunas, alcanzamos los informes al COER de la región Cusco y también al gobierno regional, e indudablemente también a las 3 municipalidades involucradas, ¿no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta el incremento de área y el tamaño que representa, se seleccionaron aquellas lagunas que a la fecha representan peligro latente, ¿no? Y aparece la A10 y la A40 y la laguna de Islapata, que nos lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, entonces ahí claramente el análisis de los peligros potenciales de la laguna A10 y la laguna A40, un crecimiento acelerado, miren, 73% en el periodo de un año, y eso indudablemente implica, pues,
peligro definitivamente, dique inestable compuesto por glaciar cubierto, el colapso del dique natural provocaría el desagüe violento de un gran volumen de agua impactando en la laguna ubicada aguas abajo. Pero ahí había dos cuerpos, esto se refiere a la laguna Upiscocha, pero luego lo vamos a ver ya en láminas y con fotografías de que prácticamente ahora es un solo cuerpo, ¿no? Bien, entonces ahora sí nos referimos a la laguna específicamente Upiscocha, y este es las fotografías que trabajamos, y bueno, y nosotros aquí en la oficina desconcentrada tenemos un especialista, es el ingeniero Oscar Vilca, quien es nuestro especialista en glaciología, quien está haciendo el monitoreo y el trabajo, ¿no es cierto?, detallado y seguimiento a estas lagunas en los últimos años. Y ustedes pueden ver acá la laguna Upiscocha y estos 3 puntos que son de referencia en color amarillo, ¿no? Y ven ustedes cómo fluye la lengua glaciar. Pero esta es una foto del año 2015 y ustedes verán en el año 2020 la formación de otro cuerpo de agua, y ahí están los 3 puntos en amarillo que se tiene como referencia. Entonces ahí ya aparece la formación de una laguna, ¿no es cierto? Pero que luego se va a ir, de acuerdo al análisis multitemporal que nosotros estamos viendo acá, nuevamente los 3 puntos amarillos acá, ¿no? Del año, en este caso 2015, al año 2020, y ahí podemos identificar claramente acá ya la formación, en este caso, de otro cuerpo de agua, pero que a la fecha pareciera acá, de acuerdo a esta imagen satelital, en este caso del año 2020, pareciera que son 2 cuerpos de agua, ahora ya no. Van a ver en la foto, en la lámina siguiente, de que ya son, en este caso, un solo cuerpo de agua, ¿no? Bueno, entonces se han establecido algunos criterios de evaluación de peligro, y uno de ellos, por ejemplo, es el tamaño y el volumen estimado. Por ejemplo, en el caso del volumen de Upiscocha, es mayor de 5 millones de metros cúbicos, ¿no? Ahora, indudablemente, este es producto de las inspecciones que se han realizado y requiere todavía hacer todo un trabajo de estudio de batimetría, hacer un estudio de fotogrametría mediante un vuelo dron, para que podamos tener todo el circo glaciar debidamente, en este caso, registrado. Y también, si el caso amerita, por ejemplo, hacer un trabajo de geofísica en el frente morrénico glaciar, en el dique morrénico glaciar natural, para ver si realmente es simplemente una morrena, y si es simplemente una morrena, indudablemente el peligro se incrementa. Bueno, y aquí hay algunos criterios, por ejemplo, que sí tiene glaciares colgantes, tiene deslizamientos, tiene caída de rocas, y bueno, definitivamente esta es una laguna tipificada como de peligro alto. Y aquí es la foto que les había comentado hace un momento respecto a que esto eran 2 cuerpos de agua y que se han ido juntando. Ya esta es una foto del año 2020, pero esta es una reciente de enero de este año, y ya prácticamente es un solo cuerpo de agua, ¿no? La laguna Upiscocha. Y aquí ustedes pueden ver todavía que hay glaciares cubiertos, seguramente que ahora ya a esta fecha, todo esto seguramente ya, en palabras muy simples, se ha derretido, ¿no es cierto? Y prácticamente se ha convertido en un solo cuerpo de agua. Indudablemente esto tiene implicancias, como lo habíamos manifestado en el cuadro anterior de análisis y de los criterios de evaluación para poder definir si esta es una laguna de peligro alto o medio, o prácticamente no representa peligro alguno, ¿no? Bien, ahora vamos a la laguna Yaguarcocha. Esta es la laguna Yaguarcocha, que por su nombre, indudablemente ustedes también ya habrán visto o analizado qué significa, ¿no? Una laguna de sangre, ¿no? Entonces, por eso que se le denomina Yaguarcocha. Entonces, bueno, esto está indudablemente dominado por el glaciar proveniente del Nevado Ausangate y las morrenas laterales, ¿no? Entonces, esta es la laguna. Incluso la comunidad, en su afán de generar recursos económicos por este tema de la pandemia, han hecho un acceso, como ustedes están viendo acá en la fotografía, tratando de un poquito de motivar el turismo en la zona esta de la montaña de 7 colores, que está muy cerca a esta zona de la laguna Yaguarcocha, ¿no? Igual, como ustedes están viendo acá en estas fotografías, también hay una zona posterior de la laguna Yaguarcocha, ¿no? Donde se observa, ¿no?, el frente glaciar en sus últimas etapas de conexión. Y aquí vemos la vista del talud interior de la morrena lateral izquierda, ¿no?, en donde se señalan las posibles zonas de falla, ¿no?, que también en este caso puede generar una avalancha, una aluvión más adelante, y que, bueno, indudablemente puede tener muchos problemas con las poblaciones que están abajo. Perdón, ahora es importante tomar en cuenta de que esta laguna no tiene, en este caso, un dren superficial,
o sea, no evacúa sus aguas superficialmente, sino por filtración, como lo vamos a ver en esta fotografía. Y aquí estamos viendo ya en la parte de abajo, hay una filtración acá, afloramiento del agua de agua principal en la zona baja de la morrena, y ahí ustedes están viendo de la coloración también en este caso de la laguna. Indudablemente que aquí además hay que hacer todo un trabajo de calidad de agua, porque es posible que también tengamos problemas del drenaje ácido de roca, ¿no? Y bueno, es necesario evaluar este trabajo. Entonces, se está trabajando un proyecto de inversión pública en el gobierno regional Cusco para ver si también se podría hacer todo el tema de monitoreo de calidad de agua en estas zonas, ¿no? Igual se ha hecho también el análisis multitemporal desde el año 2016 al año 2020. Igual, bueno, claro, en este caso no ha habido un crecimiento rápido como el caso de Upiscocha, pero igual también esto lo hemos tipificado como una laguna de peligro, porque bueno, tiene un volumen estimado de más de 3 millones de metros cúbicos, igual tiene glaciares colgantes, hay zonas de deslizamiento y caída de rocas, y eso indudablemente es importante prever para evitar, en este caso, problemas como los que hemos tenido en Cusco hace muy poco, el 23 de febrero del año 2020, a raíz de la caída de Salcantaycocha en la cuenca Vilcabamba, ¿no? Bien, y la laguna Islapata. ¿Por qué inicialmente la laguna Islapata no aparecía dentro del cuadro de los 13 lagunas que nosotros las hemos estado monitoreando? Porque, bueno, de pronto no teníamos el seguimiento de esta laguna, no lo habíamos identificado como peligrosa, pero dado a que en esta cuenca, la cuenca Araza, se va a construir 3 centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces se va a construir en la parte de Limaspunco, una de 25 megawatts, más abajo en Tío 85 megawatts y más abajo en Capiri otros 85 megawatts, total 195 megawatts de energía. Esta la va a construir una empresa francesa, EDF, que se dice una de las más grandes empresas que construyen hidroeléctricas, energía atómica y bueno, generan miles de megavatios de potencia en diferentes formas. Entonces, esta empresa ya tiene la concesión, en este caso ya tiene la licencia social de las comunidades para hacer. Pero en esta cuenca, arriba, está ubicada la laguna Islapata. Y acá está el Nevado Chumpe. Y bueno, repito, está Alejo aquí, que quien conoce toda esta zona. Detrás del Chumpe está la laguna Sivinacocha. Y de caer acá un bloque de hielo o de roca, como ha sucedido en el Salcantaycocha, es posible que ponga en riesgo no solo la vida de miles de personas a lo largo de la cuenca Araza, sino también en este caso toda la inversión que se va a hacer, en este caso en la construcción de estas 3 centrales hidroeléctricas que suman, repito, 195 megawatts, ¿no? Entonces, de ahí el interés. Nosotros hemos suscrito un convenio de cooperación con EDF. Estamos ya la próxima semana instalando sensores de nivel en esta laguna y vamos a instalar también y hacer una red hidrométrica a lo largo de la cuenca y también colocar estaciones de alta montaña para monitorear las variables hidroclimáticas. Bueno, igual esa laguna, aquí podemos ver el flanco derecho de la laguna Isla Plata, en la línea amarilla, ¿no? El límite de cambio de pendiente también, igual acá el flanco izquierdo. Y estas fotos, bueno, han sido tomadas el año pasado, en octubre del año pasado, por nuestro especialista, el ingeniero Oscar Vilca, ¿no? Igual también se ha hecho el análisis multitemporal del año 2016 al año 2020, ¿no? Igual el análisis también con los criterios de evaluación establecidos. Bueno, esta laguna estimamos que tiene más de 2 millones de metros cúbicos, igual tiene problemas de deslizamientos, caído de rocas. Entonces, en resumen, respecto a estas 3 lagunas que nosotros las hemos considerado y que es importante monitorearlas permanentemente, ustedes verán ahora de que cómo el retroceso glaciar indudablemente está generando también situaciones de riesgo. Y situaciones de riesgo, en este caso, que ponen indudablemente en peligro la vida de miles de personas, pero también la inversión como tal, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer todo un trabajo previo de prevención y de comunicar adecuadamente y oportunamente, que es lo importante, en este caso, al gobierno regional y también a las municipalidades distritales involucradas, ¿no? Y finalmente, vamos a ver un poco sobre la oferta hídrica para la generación de energía en la central hidroeléctrica de Machu Picchu. A lo largo de la cuenca, empezando por la laguna Sivinacocha, donde GEMSA en el año 98 construye una presa de 110 millones de metros cúbicos y de los cuales indudablemente no se puede acceder a los 110 millones de metros cúbicos, sino solo a 60 millones de metros cúbicos. Entonces,
y también vamos a ver el recorrido que hace casi de 300 kilómetros de la laguna Sivinacocha al punto de captación para la generación de la central hidroeléctrica Machu Picchu 1 y Machu Picchu 2, ¿no? Entonces, la potencia efectiva de la central hidroeléctrica Machu Picchu en su conjunto, de acuerdo a un estudio de determinación de potencia, es de 168 megawatts, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí la potencia efectiva de 168 megawatts. Pero bueno, esa es la potencia efectiva de las dos centrales hidroeléctricas, Machu Picchu 1 y Machu Picchu 2, ¿no? Y también se ha determinado la potencia instalada de 192 megawatts. Bueno, siempre hablamos nosotros de potencia y decimos, bueno, tenemos en Machu Picchu 192 megawatts. ¿Y cuánto se genera en época de estiaje? En época de estiaje se genera no más allá del algo más del 50% nada más de su capacidad instalada. Pero en este caso, si es 50%, ustedes estarán viendo, pues, ¿no? De que solo la producción de la central como tal en época de estiaje hay muchos problemas de agua en realidad. Entonces, aquí en el cuadro del lado derecho, ustedes pueden ver, por ejemplo, el grupo Pelton, que es el 1, 2 y 3, es la central hidroeléctrica Machu Picchu 1, ¿no? Entonces, y ahí está la sumatoria de la potencia, que son más o menos 90 megawatts. Y en este caso, el grupo Francis, que es la central hidroeléctrica Machu Picchu 2, que genera 104 megawatts. En total es 168 megawatts que se genera, y ustedes están viendo acá la potencia efectiva de 168 megawatts. Pero para producir estos 168 megawatts requerimos de casi 56 metros cúbicos de agua. Y eso es lo que no tenemos en época de estiaje. ¿Y qué puede estar encubriendo en este momento? Por ejemplo, lo vamos a ver en los siguientes cuadros, ¿qué puede estar encubriendo realmente la falta del agua en las cuencas? En la cuenca de esta glaciar Vilcanota-Urubamba, donde necesitamos agua, ya lo dije, para los medios de vida de más de 1 millón de personas que vivimos en la cuenca, y también en este caso en los sistemas productivos y en la generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces ahí tenemos serios problemas. Y ustedes están viendo ahora en este cuadro la producción de energía eléctrica en la central eléctrica Machu Picchu durante el ejercicio 2019. He querido compartir lo del año 2019 porque también tenemos disponibilidad de acceder a la memoria del año 2020. Pero en el año 2020 la información no es tan real que digamos, porque bueno, se tuvo que entrar a algunas Pelton del sistema Machu Picchu 1 en reparación y parte de la Francis también en mantenimiento, de ahí que no se reporta de manera continua toda la producción. Entonces, por eso que he optado mejor por mostrarlo del año 2019. Pero verán ustedes acá de enero a diciembre y tenemos, ¿dónde está la dificultad realmente? La dificultad empieza ya a partir del mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Donde prácticamente el caudal del río Vilcanota disminuye considerablemente, pese a que desde la presa Sivinacocha se abre la compuerta y se va generando agua para que podamos de alguna manera producir por lo menos lo que está establecido acá, pero teniendo ya no como unidad de medida el tema de megawatts, sino el tema de gigavatios, en este caso por hora, que es lo que aparece también en nuestros recibos, ¿no? de luz, ¿no? En común y corriente, por ejemplo, en nuestros hogares. ¿Cuánto pagamos de luz, ¿no? Y cuánto nos cuesta el watt o el kilovatio por hora, ¿no? Entonces, en este caso, como son centrales grandes, indudablemente la unidad de medida está establecido como gigavatios por hora, ¿no? Entonces, verán ustedes que tenemos serias dificultades ya en la generación de energía en los meses de estiaje. Y lo que puede estar encubriendo quizás, porque la falta de agua sería mucho mayor, lo que está encubriendo quizás sería la fusión del glaciar en esta época. Y eso está encubriendo de alguna manera. Pero cuando se desaparezcan los glaciares y cuando ya no estén los glaciares, los problemas van a ser bastante mayores, bastante críticos, ¿no? Entonces, este es el comportamiento del río Vilcanota. Indudablemente en los meses de enero, febrero, marzo, abril y parte de diciembre, no hay problemas, podríamos decir, de disponibilidad del agua. Pero verán ustedes que aquí en la época de estiaje hay un caudal mínimo de 29 metros cúbicos, y decíamos en la primera lámina respecto a Machu Picchu que necesitábamos 56 metros cúbicos. O sea, prácticamente la disponibilidad del agua, a pesar que hay la presa de Sivinacocha,
donde aproximadamente en estos meses de estiaje se suelta de 12 a 15 metros cúbicos por segundo, ¿no? Ayudan de alguna manera a mantener, por ejemplo, en esta época de los 29 metros cúbicos, imagínense si no tendríamos esos 15 metros cúbicos que vendrían de la presa Sibinacocha, prácticamente la generación de energía bajaría pues considerablemente, ¿no? Entonces, hay toda una problemática alrededor de la cuenca Vilcanota-Urubamba, ¿no es cierto? Ya sea en los sistemas productivos y también en este caso en la generación de energía eléctrica, que es importante. Pero otro elemento clave que también es necesario tomarlo en cuenta es el sistema Vilcanota, de donde la EPS Seda Cusco capta las aguas, ¿no es cierto?, para poder mantener a parte de la población. Más o menos al 50%, 55% de la población de la ciudad del Cusco viene del sistema Vilcanota, el agua para el consumo humano. Un 30% aproximadamente de aquí, de la laguna Piuray, que de alguna manera hace el suministro de agua casi para 150,000 habitantes, más o menos estamos hablando de la ciudad del Cusco como 450,000 habitantes. Pero bueno, eso es en el tema de agua potable, que también indudablemente vamos a tener serios problemas, pero en el tema de generación de energía eléctrica ustedes están viendo la problemática real de lo que está ocurriendo actualmente. Ya ni siquiera tenemos que esperar al año 2030 o al año 2050, donde ya tenemos indudablemente salidas, por ejemplo, de escenarios de cambio climático, de incremento sostenido de temperatura, reducción estacional de las precipitaciones, ¿no es cierto?, de retroceso acelerado de los glaciares. O sea, toda una problemática alrededor del agua que es importante abordarla ahora. Siempre digo, ¿no? Ahora es cuando tenemos que actuar. Y tenemos que actuar, por ejemplo, con propuestas de afianzamiento hídrico, siembra y cosecha de agua, forestación y reforestación con especies nativas, y un elemento clave que todos olvidamos, que es el repoblamiento de los espacios naturales. Miles y miles de hectáreas en provincias altas, acá cabeceras de cuenca, donde es importante trabajar la cobertura vegetal para hacer el afianzamiento hídrico y hacer de que pues, la regulación sea pues, de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto? Que el ecosistema puede como función establecerlo naturalmente, pero que con nosotros, que somos los que hacemos la demanda, y normalmente que tenemos que hacer un uso eficiente del agua, ¿no? Y este es el comportamiento, ya terminando, ¿no es cierto?, terminando esta exposición, este es el comportamiento de la presa de Sibinacocha, el almacenamiento, ustedes están viendo, por ejemplo, esta es la del año 2020, de 110 millones de metros cúbicos en pico punta, pero esto es a diciembre del año 2020, ¿no? Entonces verán ustedes, al 31 de diciembre del año 2020 se tenía almacenado un volumen de 47 millones de metros cúbicos aproximadamente, equivalente al 44.2 de su capacidad de almacenamiento, ¿no es cierto?, correspondiendo a un volumen utilizado, miren, de 59 millones de metros cúbicos. Esto es a lo más lo que se puede acceder, casi 60 millones de metros cúbicos durante el periodo de estiaje, es decir, de agosto, donde se suelta la compuerta de la presa y llega a diciembre del año 2020, ¿no? Entonces, 60 millones, no se puede, si bien es cierto que la presa tiene esa capacidad de 110 millones de metros cúbicos, pero no podemos utilizar los 110 millones, solamente 60 millones de metros cúbicos. Ahora, en esta lámina final, ustedes van a ver el recorrido que hace cuando se suelta, se abre las llaves de la compuerta, ¿no es cierto? Aquí está la laguna Sibinacocha, aquí está la presa de los 110 millones, de esos 110 millones solamente yo puedo acceder 60 millones de metros cúbicos, y esta es la subcuenca Salca, ¿no? Y aquí vemos hasta la subcuenca Salca, y aquí llegamos al puente de Comboapata, y todo esto es la subcuenca Salca, donde se genera gran parte del agua para la generación de energía eléctrica. Pero bueno, acá hay una comunidad, y justo Alejo conoce la comunidad de Finaya, pero cómo es, ¿no?, a veces indolente el Estado, ¿no es cierto? Y aprovecho para decirlo esto aquí en este momento, ¿no? O sea, aquí se produce el agua para la generación de energía eléctrica, pero las comunidades que están acá arriba no tienen energía eléctrica. O sea, bueno, esa es la concepción, pues, de nuestro Estado, y bueno, ojalá que en algún momento, por lo menos Finaya, el centro poblado de Finaya, pueda acceder a energía eléctrica. Pero bueno, entonces, ¿cuánto, mire, transcurre desde aquí y a lo largo de la cuenca Vilcanota-Urubamba hasta el kilómetro 105, ¿no?, pasando por Urubamba, por Ollantaytambo y llegando acá a la captación para la generación de energía? Es kilómetro 105, ¿no?, la captación. Entonces, ahí ustedes están viendo casi 300 kilómetros de longitud. O sea, ese es el recorrido que se hace, ¿no? Y justo el día de ayer, a raíz de esta información que solicité a GEMSA, conversaba con un colega, Dax Wharton, que trabaja en GEMSA,
Y de estos 15 cubos no llegan los 15 cubos, lamentablemente, porque a lo largo de la cuenca también pues hay el robo sistemático de agua para los sistemas productivos, y eso pues la verdad que hay que trabajar mucho bueno, la normativa está, pero hay que trabajar mucho en aplicarla realmente, ¿no? Entonces verán ustedes los problemas que tenemos en la región Cusco, que vivimos en una cuenca glaciar, ¿no es cierto? Porque está la cordillera Vilcanota, Urubamba, Vilcabamba, ¿no? Vivimos en una cuenca glaciar y vamos a tener, a raíz de los escenarios de cambio climático que tenemos, vamos a tener serios problemas hacia el año 2030 y 2050. Entonces tenemos que actuar ahora, porque actuar al año 2050 puede ser demasiado tarde. Pero entonces, ¿qué se está haciendo? Y finalmente, con esta lámina acabo, con la finalidad de prever los impactos negativos del cambio climático en la producción de energía, ¿no? Se ha propuesto, por ejemplo, en la zona de Finaya, ¿no? Estas alternativas de represamiento de agua, y ustedes están viendo ahí una alternativa 1 de 195 millones de metros cúbicos, la alternativa 2 en la zona de Huambo, ¿no? De casi 200 millones de metros cúbicos, otra, la alternativa 3, muy cerca a Finaya. Esto está muy difícil porque todas estas zonas son bofedales y parte de los sistemas productivos están ahí, ¿no? Porque la zona de Finaya está a 4.700, una zona eminentemente alpaquera. Entonces, y los bofedales están acá, es bien difícil. Yo lo veo esta propuesta un poco inviable, no un poco, ya casi inviable. Y la otra propuesta acá, la alternativa 4 de 196 millones de metros cúbicos. Entonces, esas son las propuestas que hay. ¿Y dónde estarían ubicadas estas presas? Voy a retroceder la lámina, están ubicadas en esta zona, ¿no? En esta zona de la subcuenca Salca, que es la parte de la cabecera de la cuenca Vilcanota-Urubamba. Entonces verán ustedes que hay esas propuestas, pero bueno, hay que trabajar todavía mucho el tema de licencia social, que es el punto de partida para poder hacer el tema de afianzamiento hídrico en los próximos años, y que es eminentemente una necesidad. 35 minutos, he acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Víctor, por su brillante exposición. Nos ha dejado claro en este tema que estamos desarrollando esta tarde, el retroceso glaciar, una amenaza a la sostenibilidad hídrica en el Perú, en este Expo Agua Educativa 2021 de la SUNAS. Bueno, también nos acompaña el ingeniero Alejo Cochachin Rapre, coordinador de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Quién está participando como panelista? Adelante, por favor, todos estamos al tanto, también seguramente nos va a compartir mucha experiencia en este tema y tan interesante que es este tema del retroceso glaciar, una amenaza a la sostenibilidad hídrica en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Y agradecer a la SUNAS por la invitación a esta oficina especializada de la Autoridad Nacional del Agua. Pertenecemos a la Autoridad Administrativa del Agua Guarmey-Chicama. Es una oficina que está ubicado en Huaraz y que viene desarrollando actividades a nivel nacional. Mis saludos al ingeniero Víctor Bustinza por su brillante exposición sobre los glaciares y lagunas en Cusco. Efectivamente, la cosa es dramática. Los glaciares están retrocediendo con una velocidad muy acelerada, con un promedio de 1.18 kilómetros por año a nivel nacional. En la Cordillera Blanca tenemos un retroceso de 7 kilómetros por año. Entonces, es un proceso impactado por el cambio climático que está afectando nuestros glaciares y está retrocediendo de una manera acelerada. Efectivamente, los glaciares son reservas hídricas de agua dulce que almacenan en las montañas. Y de una forma regulada nos entrega agua durante todo el año. Los glaciares a nivel nacional se derriten con mayor velocidad
en la época de lluvia, en los meses de enero, febrero, marzo, debido a que esos meses coinciden con el verano en nuestro país. Y en la época seca, el proceso de retroceso se reduce, efectivamente, por el friaje que se da en nuestro territorio. Entonces, pero eso no reduce, no mantiene a los glaciares que efectivamente están retrocediendo, pero poco que voy a decirle que los glaciares tienen un aporte a la cuenca, efectivamente, de agua. Pero también hay que valorar el agua que viene de los ecosistemas, de los bofedales, de los oconales. En la Cordillera Blanca se han hecho estudios que en la época de lluvia el aporte de agua a la cuenca de los glaciares es del 10 al 12%. ¿Por qué 10 al 12%? Porque debido a que las lluvias generan mayor cantidad de agua por escorrentía. Y en la época seca, en promedio, es de 40%. Efectivamente, en algunas subcuencas es mayor, llega al 60%, o en el caso de Quilcay es del 80% al 90% que abastece de agua a la ciudad de Huaraz. Entonces, los glaciares son importantes. Son importantes porque entregan agua en los meses que necesitamos agua, debido a que no tenemos infraestructuras donde almacenar agua en épocas de lluvia. Tenemos la oportunidad, la época de lluvia, que nos da mucha agua, pero no estamos haciendo nada de almacenar estas aguas para aprovechar en época seca. Entonces, los proyectos que plantea el ingeniero Bustinza serían aplicables a nivel nacional para así tener agua en las partes altas y tener agua en la parte baja. Tenemos que pensar en proyectos multipropósitos y multiusos. Multipropósitos en el sentido de que debemos hacer proyectos de aprovechamiento hídrico, pero también la gestión de riesgos. O sea, hacer que esa laguna no sea peligrosa para la parte baja de la ciudad. Multiuso, que ese proyecto integre a toda la cuenca, tanto para uso agrícola, uso poblacional, uso recreacional, uso acuícola y otros usos mineros o otras industrias que se puedan dar. Entonces, es posible diseñar este tipo de proyectos aprovechando el agua que nos da la naturaleza en época de lluvia, el cual no lo estamos aprovechando. Por otro lado, hablaba el ingeniero Bustinza sobre temas de riesgos. Efectivamente, hicimos un estudio con la Universidad de Zúrich sobre la proyección de lagunas futuras que se iban a formar. Y efectivamente, como lo está mostrando el ingeniero Bustinza, en la cordillera Vilcanota se van a desarrollar más de 100 lagunas de origen por retroceso glaciar en estos últimos años. Entonces, esas lagunas, algunas pueden ser aprovechables, pero algunas también pueden ser peligrosas, como lo que le está mostrando el ingeniero Bustinza. Entonces, también debemos tomar acciones como autoridades regionales, locales, acciones de prevención, acciones de reducción de peligro. Sabemos muy bien que la variable manejable es el volumen de la laguna. No podemos hacer nada en la zona glaciar.
pero sí podemos reducir el volumen de la laguna para reducir el peligro que representa esa laguna. Y construir obras de seguridad para atenuar cualquier oleaje que se pueda generar después de reducir el volumen de la laguna. También en la Cordillera Blanca se van a desarrollar nuevas lagunas, son 63 lagunas que se van a desarrollar, que nosotros desde aquí estamos haciendo un seguimiento para ver su evolución de estas lagunas y tomar acciones preventivas para efectivamente desarrollar proyectos que puedan reducir el peligro. Entonces, son acciones que debemos tomar tanto en el almacenamiento de agua, pero también en el tema de prevención de riesgos que ningún gobierno regional lo está tomando en cuenta. Sabiendo de que vivimos al pie de las montañas, no lo estamos tomando en cuenta, pero es necesario y tenemos que empezar a trabajar en este tema, sabiendo de que más del 90% de los glaciares en nuestro país son glaciares de montaña. Quiere decir que están en las cumbres. Y solo el 3% son glaciares de valle, o sea, que tienen superficies entre 5 o 7 grados de inclinación. Pero existe una mayor cantidad de glaciares de montaña donde se están produciendo o se están generando masas glaciares colgantes, y esas masas glaciares colgantes pueden pueden activarse por un cambio de temperatura en la zona o por un movimiento sísmico. Sabemos muy bien que nuestra zona es una zona sísmica y esto podría ser uno de los detonantes de eventos catastróficos que se puedan originar y originar eventos de aluvión si es que hay lagunas en la parte baja de estos nevados. Y efectivamente, estamos observando en las diapositivas que existen lagunas que se están desarrollando y que estos podrían ser impactados por una avalancha y generar aluviones hacia la parte baja. Y solamente tenemos el 3% que son pequeños glaciaretes en las montañas que no generan ningún tipo de peligro. Entonces, los glaciares, ya lo indicó, hemos perdido ya más del 53% de superficie glaciar a nivel nacional. Eso significa que hemos perdido buena reserva de agua. Y al año 2019 tenemos 32.000 millones de metros cúbicos de agua almacenados en estos glaciares. Estimamos esto en base a modelos matemáticos que se han desarrollado. Y estos trabajos que se han desarrollado ha sido gracias al apoyo de países extranjeros que nos han dado la metodología para poder desarrollarlos. Entonces, los glaciares son importantes, reservas de agua, pero también debemos tomar acciones de valorar el agua que viene de los glaciares y conservar las zonas de alta montaña para almacenar agua y tener agua de suficiente en la parte baja de la cuenca. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Alejo, por sus palabras, sus comentarios a la exposición. Bueno, nosotros estamos captando al detalle, seguramente también los participantes en este foro están haciendo sus preguntas. Nosotros vamos a estar al tanto al final de la participación del siguiente panelista. Vamos a dar a conocer
las preguntas e inquietudes de los participantes en este Expo Agua Educativa SUNAS 2021. Para ello vamos a dar pase a la panelista Daniela Vargas Machuca, quien es geógrafa y representante del Instituto de Montaña. Bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, David. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muy agradecidos de parte del Instituto de Montaña de poder participar en este evento de SUNAS, ¿no? Mi nombre es Daniela Vargas Machuca, ¿no? Como ya me presentaste, y representante de esta organización. Somos una organización que tiene acerca de 25 años de experiencia ya trabajando en los Andes peruanos, ¿no? Y parte de nuestra visión es que, bueno, tenemos un mundo que está enfrentando desafíos sin precedentes, que es justamente uno de ellos el cambio climático. Entonces, a partir de nuestro trabajo estamos tratando siempre de apoyar a mujeres y hombres de las comunidades de las montañas, ¿no? Para que puedan prosperar en ambientes sanos y sobre todo para el medio del desarrollo de sus economías, ¿no? De manera sostenible. Y bueno, parte de lo que ya nos ha estado comentando el ingeniero Víctor, el ingeniero Alejo Cochán, creo que ya es innegable, ¿no? A estas alturas decir que no hay algún cambio en el clima, que creo que ya la ciencia lo tiene muy claro, ¿no? Falta que de repente lo tengan claro nuestros políticos para tomar ya las acciones correspondientes. Y que, claro, en este caso el tema que nos congrega, que es el retroceso glaciar, que básicamente ocasionado por este aumento de temperatura ya muy sustentado justamente en la presentación del ingeniero Víctor, ya estamos viendo no solamente Creo que tiene problemas de conectividad. Mientras nosotros vamos a ir comentando algunos conceptos, mensajes que hemos podido captar, tanto del ingeniero Víctor y también del ingeniero Alejo. Bueno, uno de los aspectos que nos ha presentado el ingeniero Víctor, por ejemplo, ha sido de este problema que también trae consigo otros problemas, ¿no? Y también el ingeniero Alejo complementaba de que necesitamos proyectos para que beneficien a todos y así aprovechar la problemática que está generando el retroceso glaciar. Entonces, mientras se conecta nuestra panelista, ha tenido algunas dificultades, pueden seguir escribiendo sus preguntas respecto a este tema que estamos desarrollando esta tarde. Y no sé si podemos lograr la conectividad. A ver, vamos a preguntar a nuestro equipo técnico a ver si se puede lograr. Y también nos hacen llegar los saludos de diferentes lugares. Vamos a dar lectura a algunos saludos que nos hacen llegar de diferentes lugares. Nos saludan desde Huaraz. Agradecerle a Carmen Solís, que nos está escribiendo a través de nuestras redes sociales. Saludos especiales a SUNAS y agradecer por presentarnos este trabajo. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Nosotros seguimos en este foro donde estamos desarrollando el tema del retroceso glaciar, una amenaza a la sostenibilidad hídrica en el Perú. De la misma forma, aprovecho para invitarles que visiten el Expo Agua Educativa SUNAS 2021, donde van a encontrar un montón de información de preservación del cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua. También van a encontrar trabajos de los niños de diferentes regiones que vienen presentando en sus diferentes modalidades, dibujo, pintura, canto, poesía. Entonces,
te invitamos a seguir esta plataforma virtual, Expo Agua Educativa SUNAS 2021. Entonces ya creo que hemos retomado la conexión con Daniela Vargas. Por favor, adelante, Daniela. Muchas gracias. Disculpen siempre estos problemas de red, de conexión. Espero no, bueno, los problemas de siempre. Pero en todo caso, bueno, retomar la reflexión justamente, ¿no? Esta reflexión que hacía llamado, digamos, a que ya estamos en un contexto cambiante, climático, y tenemos una variación que lo sentimos, ¿no? A partir justamente de una variación en la disponibilidad hídrica, ¿no? Y que justamente se transforma o se refleja en posiblemente uno de los casos que justamente han comentado anteriormente los ingenieros, ¿no? Una variación del caudal, ¿no? Que en un momento puede aumentar, pero de pronto nos podemos quedar, digamos, con una disminución, justamente a partir de el traspase del pico de agua en cada una de las cuencas que dependen de glaciares, aluviones, aludes, ¿no? Que se pueden formar justamente por este derretimiento glaciar que está ocasionándose. Y también interesante, una de las partes de la exposición también me parece que del ingeniero Víctor, que mostraba este fenómeno, ¿no? De drenaje ácido de roca, que es algo que se está dando en diferentes puntos del Perú. Interesante también mapearlo en Cusco. En Ancash creo que lo tenemos un poquito también más mapeado, sobre todo justamente por INAIGEM. Y bueno, que es justamente esta alteración de las propiedades físico-químicas del agua a partir, ¿no? de este retroceso glaciar. Y todos estos peligros, claro, tienen un impacto en nuestra sostenibilidad hídrica, que es justamente el tema que nos está congregando. Y esta sostenibilidad hídrica, claro, pone en riesgo, ¿no? Sobre todo la provisión de nuestros servicios, entiéndase servicios ecosistémicos, ¿no? Justamente, pero también públicos, ¿no? La generación de energía, el agua, ¿no? Para consumo poblacional, e incluso el agua para atender las actividades agropecuarias, ¿no? Es algo muy, muy importante anotar. Y claro, todo esto redunda en una afectación a los medios de vida de las poblaciones, de las comunidades, de ciudades, ¿no? Que dependen justamente de este maravilloso recurso del agua, ¿no? Y uno de justamente los trabajos que hemos estado haciendo con el Instituto de Montaña hace, bueno, un buen tiempo, ¿no? Es ver cómo nos adaptamos, ¿no? Cómo nos adaptamos a estos peligros que nos están ocasionando problemas, ¿no? Sobre todo para comunidades, ¿no? Comunidades que a veces no tienen la atención debida por parte justamente de las personas que están en la toma de decisiones y que requeriría pues una mayor atención. Y uno de estos problemas, como ya se mencionó, es este drenaje ácido de roca, ¿no? Que, bueno, por el retroceso glaciar hay una exposición, ¿no? De estas rocas ricas en ciertos componentes como por ejemplo sulfuro y que se puede llegar a una oxidación, ¿no? De estos minerales al entrar al contacto con el ambiente justamente por el descubrimiento de la masa glaciar, ¿no? Generando justamente este drenaje, ¿no? A partir del lavado de esta roca descubierta y que puede llegar a impactar justamente en la disminución, por ejemplo, de propiedades del agua claves, ¿no? Como el pH, o sea, la acidificación misma, y contaminación por metales pesados que tiene justamente estas rocas, ¿no? Que están siendo descubiertas. Y este lavado, ¿no? Llevando, transportando a través de las fuentes hídricas o los cuerpos de agua a zonas
de comunidades o donde se llevan a cabo medios de vida, transportando la presencia de metales pesados, por ejemplo, ¿no? Tóxicos justamente para todas estas actividades. Y bueno, uno de los casos que también nosotros específicamente trabajamos fue con la comunidad de Cordillera Blanca, ¿no? En Recuay, en Canray Chico, ¿no? Que tienen este problema, ¿no? La acidificación de sus aguas a partir justamente del retroceso glaciar en uno de estos glaciares, Llanamarrey, ¿no? Y toda esta problemática, digamos, del drenaje ácido de roca tiene un efecto que ya, bueno, se ha estado comentando, ¿no? Es el transporte de metales pesados, ¿no? Pone en riesgo a la misma salud humana, afecta a agricultura, puede llegar a afectar a piscicultura también, porque, bueno, la acidificación misma de estos cuerpos de agua cohíbe la presencia de cierta fauna, ¿no? Acuática que justamente es aprovechada por nuestras comunidades, ¿no? Y también en los mismos cambios de las composiciones de los ecosistemas, ¿no? En función de especies vegetales, macroinvertebrados y, bueno, en general esto, ¿no? Y todos estos efectos siempre tienen un impacto que de repente en este momento no estamos visualizando porque, claro, estamos en nuestras casas, ¿no? Quienes podemos estar desde una ciudad o demás, no vemos de manera directa este peligro, ¿no? O este efecto que tiene el drenaje ácido de roca. Pero quienes sí lo están viendo definitivamente son nuestras poblaciones rurales, ¿no? Son, creo, desafíos que el mismo cambio climático, el retroceso glaciar nos está planteando que en este momento no son visibles, quizás para personas que no dependemos de una manera tan directa como nuestras comunidades campesinas con la naturaleza, ¿no? Ellos siempre están ahí y dependen directamente de esto, entonces lo notan, ¿no? Y lo sufren. Y claro, en Canray Chico hemos tenido como pHs desde 3, de aproximadamente 3 puntos, ¿no? Con presencias de arsénico, de cadmio, de plomo, ¿no? Y esto tenía un fuerte impacto en la disminución de productividad o la desaparición misma de fauna, de truchas, por ejemplo, de las que dependían las comunidades. Y entonces esto nos plantea un desafío, digamos, sobre todo a partir de ellos, ¿no? ¿Cómo adaptarnos, ¿no? Es siempre esa la pregunta. Seguramente saben, ¿no? Hace poco ha pasado esta conferencia de las partes para el cambio climático, ¿no? La COP26. Y bueno, parece que se han adoptado algunas medidas que todavía son insuficientes, ¿no? Y claro, esto a nivel político nos falta desarrollar quizás una mayor conciencia de qué es lo que deberíamos estar haciendo o actuando ya de manera más inmediata y los cambios necesarios para esto, ¿no? Porque por más que adoptemos, digamos, actividades que nos puedan ayudar, si no tenemos una transición, digamos, que nos ayude realmente a poder hacer algún cambio de fondo, ¿no? No lo vamos a lograr, ¿no? Pero en caso esto no pase, ¿no? Ya tenemos que estar encontrando las medidas necesarias para llevar a cabo nuestra adaptación. Y una de estas medidas, quizás de adaptación, que tomó esta comunidad, bueno, en apoyo justamente con el Instituto de Montaña, pero también de muchas otras organizaciones, de misma base local, ¿no? Fue preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esto, ¿no? Y claro, de las posibles soluciones que ha salido en
en cuanto a este problema es generar un sistema de bioremediación, ¿no? El sistema de bioremediación basado en humedales artificiales, ¿no? Que encontramos plantas especializadas que trabajen básicamente en filtrar, ¿no? Los metales pesados, la acidificación del agua, ¿no? Y también bacterias, ¿no? Bacterias que nos ayudan también en este trabajo. Entonces fue un trabajo de encuentro, ¿no? Con la naturaleza o apoyado en la naturaleza, y creo que esa es una de las ventanas que tenemos abiertas justamente para poder actuar frente al cambio climático, frente al retroceso glaciar, ¿no? Trabajar de la mano de la naturaleza. Ya lo había comentado también, me parece, el ingeniero Víctor. Claro, siembra y cosecha de agua también es una gran forma de poder apoyarnos en la naturaleza. Y ahora que está justamente de boga este término, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza. Esto es algo que desde nuestros campos y sobre todo para las comunidades locales puede funcionar muy bien porque ellos siempre han trabajado basados en la naturaleza, ¿no? Con un apoyo técnico necesario, creo que esto podría ser escalable y creo que sería lo ideal en tanto tenemos múltiples beneficios a partir de esto, ¿no? Adaptación, generación y sostenibilidad de medios de vida, ¿no? Hay un aprendizaje colectivo tanto por parte de investigadores científicos, pero también por parte de investigadores locales, ¿no? Que es parte de generar este conocimiento y la sostenibilidad del proceso. Y justamente ese fue uno de los enfoques que creo que deberíamos estar rescatando acá para enfrentar este tipo de problemas y asegurar justamente la sostenibilidad hídrica, ¿no? Trabajar siempre de la mano de quienes están enfrentando el problema creo que va a ser clave, pero no solamente asistirlos, digamos, de manera puntual y técnica, sino hacerlos parte del proceso. Esto es muy importante y creo que es parte del enfoque de la institución que practicamos bastante, ¿no? Llevar a cabo este proceso de sistema de bioremediación apoyados en investigadores locales, ¿no? Que ellos mismos conformaron, que ellos mismos plantearon el problema, es la base de cómo poder enfrentar y adaptar este tema, ¿no? Y justamente haciendo referencia a todo, digamos, el paquete que nos está llevando a reflexionar, ¿no? Cómo hacerlo de la mano de las comunidades es, creo, algo que tenemos que empezar a plantearnos más como instituciones, sobre todo de repente del Estado, ¿no? A veces no podemos llegar lo suficiente porque, claro, ellos tienen, digamos, otros planteamientos o es otro el problema en el que se están enfrentando, ¿no? Y esto es, creo que, parte de la reflexión que sí nos gustaría compartir con ustedes, ¿no? Parte de autoridades, de representantes del Estado, ¿no? Estamos ante un proceso muy cambiante, requerimos acciones inmediatas, ¿no? Y esto, hacerlo de manera colectiva y ya en la acción, en campo, creo que es lo que se está requiriendo por parte de nosotros, de la sociedad civil, como también por parte de nuestros tomadores de decisiones. Y bueno, aprovechar que justamente SUNAS, que es un organismo supervisor, y bueno, en parte también con operadores distintos de la provisión del servicio de agua potable, que puedan estar teniendo estos problemas a partir del drenaje ácido de roca, creo que sería muy importante mapearlo, ¿no? A partir de, se me ocurre, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Creo que sería muy importante incluir estas capacidades.
Muchas gracias, Daniela. Bueno, agradecer a los panelistas, al expositor por su brillante exposición. Ahora nos toca la ronda de preguntas que nos han hecho llegar a través de los diferentes canales que se viene transmitiendo. Bueno, están dirigidas primero al ingeniero Víctor Bustinza Viola, el jefe de la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur de INAIGEM. Ahí va la pregunta, ingeniero, se lo traslado. Viendo los escenarios del cambio climático al 2030, que ha conllevado un proceso de desglaciación más acelerado, ¿quiere decir que los nevados van a desaparecer? ¿Y que la nueva formación de las lagunas y aumento del volumen de las mismas nos va a llevar a tener un escenario de riesgo? Es la primera pregunta que le traslado al ingeniero Víctor. Luego también tiene otra pregunta más, pero primero quisiera que nos conteste esta pregunta, esta inquietud que nos han hecho llegar a través de nuestros canales virtuales. Por favor, ingeniero Víctor. Sí, muchas gracias. Vámonos a la evidencia. Miren, la cordillera de la Raya, aquí en Cusco, que la compartimos con Puno, prácticamente está en extinción, ¿no? Entonces ya está tipificada como un glaciar en extinción. Y la cordillera Chicón, la cordillera Urubamba, y dentro de la cordillera Urubamba el glaciar Chicón, también ya está en extinción, ¿no? Entonces, es evidente y hay una correlación directa entre el incremento sostenido de la temperatura y el acelerado retroceso glaciar, ¿no? Y las evidencias están, y seguramente así como las que hemos identificado en el sur del Perú, como la Chila, como la cordillera Guanzo, ¿no? Que están en extinción, indudablemente hay otras cordilleras en el Perú, que seguramente Alejo también lo puede muy bien manifestar, que también están en extinción. Entonces sí, o sea, ese es lamentablemente, y hay que decirlo, lo crítico que tenemos en los próximos años, la desaparición de los glaciares por el incremento sostenido, en este caso, de la temperatura. Y los escenarios de cambio climático que tenemos para el Perú, está pues en el orden del crecimiento de temperatura para el año 2030, 2050, en el orden de 1 a 1.2 grados centígrados. Entonces, y eso indudablemente hay una correlación directa con el retroceso glaciar, con el acelerado retroceso glaciar. Y eso tiene implicancias, como lo habíamos dicho, en el retroceso de área glaciar, pero más que en el retroceso de área glaciar, en la pérdida de importantes reservas de agua dulce que son necesarios para el desarrollo del país. O sea, de que nos van a dejar los glaciares en ese ritmo, sí nos van a dejar los glaciares. En algún momento nos van a dejar los glaciares. Y ya tenemos, por ejemplo, antes del año 2030, aquí en el caso de Cusco, la Raya ya se nos va, Urubamba también ya se nos va. Y ahí vamos a tener serios problemas de oferta de agua, principalmente en época de estiaje, pero como muy bien lo dijo el ingeniero Alejo, ¿no? ¿Cuánto es la contribución en época de estiaje del agua de los glaciares? 40%. Entonces verán ustedes, cuando no tengamos los glaciares, yo recuerdo que un agricultor en Yucay, en el Valle Sagrado, nos decía, se va el Chicón, adiós nuestro maíz blanco gigante Cusco, que es un producto bandera del Valle Sagrado. Ahora, en relación a la segunda parte de la pregunta, respecto al crecimiento intempestivo de las lagunas y que nos van a poner en riesgo permanente, eso es verdad. Eso es verdad, y también lo dijo Alejo, ¿no? O sea, ¿cuántas lagunas ya se han identificado en el sur del Perú? ¿Cuántas lagunas se han identificado en Ancash, en la Cordillera Blanca? ¿Cuántas realmente representan peligro permanente? ¿Y eso qué significa? Que vamos a vivir en peligro permanente. Claro, que se podrían instalar sistemas de alerta temprana, pero los sistemas de alerta temprana sirven ¿para qué? Para salvar vidas, ¿no es cierto? Te avisan rápido y salvas vidas, pero no puedes salvar infraestructura. No puede salvar la inversión de decenas de años en puentes, en escuelas, en postas de salud, en carreteras, ¿no? O sea, es difícil salvar eso. Pero para que ocurra eso, mejor pasemos a la acción, que también lo dijo hace un momento Alejo, ¿no? Respecto a este tema, de que creo que tenemos que atacar una de las variables. Si la variable de peligro es volumen de agua, pues hay que bajar los niveles de volumen, pues, ¿no? ¿Y eso qué significa? Inversión. Y ahí aparecía el comentario de Daniela que me pareció muy pertinente respecto a los tomadores de decisión, a los gobiernos regionales, que bueno, nosotros como institutos de investigación, por ejemplo, podemos alcanzar información oportuna para que se tomen
decisiones respecto, por ejemplo, a lo último que acabo de decir, de actuar, ¿no es cierto?, en estas lagunas peligrosas y, por ejemplo, evacuar determinados volúmenes de agua y minimizar, en este caso, los riesgos, más allá de poner sistemas de alerta temprana, que tampoco, que está bien, no estamos diciendo que está mal, porque los sistemas de alerta temprana sirven para salvar vidas, ese es su principal objetivo, pero no pueden salvar infraestructura, no pueden salvar puentes, carreteras, postas, difícil, pero para salvar eso, mejor paso también a la otra acción, que es en este caso de evacuar, por ejemplo, los volúmenes de agua de las lagunas peligrosas, minimizar los riesgos, ¿no? Y cuidamos la inversión de decenas de años. Miren, yo les cuento breve nomás. En el año 2010 acá hubo un evento climatológico extremo impresionante, ¿no? Llovieron, en 3 días llovió lo que debería llover en 3 meses, en 2 meses, perdón. Entonces, y se llevaron puentes, carreteras, todo eso. El puente de Pisa, para quienes conocen, donde está ahí el Valle Sagrado, se cayó en el año 2010. Y recién el año pasado, 2020, se ha puesto en funcionamiento un nuevo puente. O sea, han tenido que pasar 10 años para reponer un puente. Entonces, tenemos que cuidar la inversión, ¿no? Entonces, es importante actuar ahora, no actuar al año 2030 o cuando ya ocurre y tener una gestión reactiva más que una gestión prospectiva. Y así como lo decimos en el tema de gestión de riesgos, ¿no? Trabajemos antes. Hay que hacer todo un trabajo de prevención, ¿no? Trabajar y tomar decisiones. Y ahí la labor de los gobiernos regionales y los gobiernos locales es fundamental. Muchas gracias, ingeniero. Acá nos han hecho llegar más preguntas y esta es la última, creo que se refieren a usted, por favor, no se vaya a molestar. Bueno, vamos a aprovechar su conocimiento, por favor. ¿Qué acciones, aparte de las mencionadas, podría ayudarnos en el caso de las lagunas a 10 a 40 mantener un volumen de agua estable y que no se considere un riesgo para la población? Asimismo, que este volumen del agua pueda ser utilizada para otras actividades, por ejemplo, el riego. Ahí es importante el trabajo coordinado, concertado, ¿no? Con un diálogo alturado con las comunidades alrededor de estos ecosistemas. Es fundamental, ¿no? Trabajar de la mano con estas comunidades donde están ubicadas estas lagunas. Ahora, indudablemente de que ahí hay un trabajo pendiente por hacer y nosotros como institutos de investigación, por ejemplo, alcanzamos la información o la unidad de la ciudad puede alcanzar información también, pero ahí ya viene el tema de la labor, de la pertinencia, en este caso, en la toma de decisiones, ¿no? ¿Y quiénes deben tomar decisiones? Gobierno regional, gobiernos locales, ¿no? Alcanzamos información. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha sucedido en el Salcantay-Cocha el 23 de febrero del año 2020 y que ha sido un desastre realmente lo que ha ocurrido ahí, ¿no? A raíz de la caída de un bloque más casi 90% de roca y solo 10% de hielo a la laguna Salcantay-Cocha, ¿no? Entonces, miren, el trabajo no debe quedar ahí. O sea, lo que nosotros recomendamos ahí en las lagunas peligrosas es hacer todo el trabajo de batimetría para estimar exactamente cuántos millones de metros cúbicos están almacenados ahí. Y al saber la batimetría también vamos a ver en este caso la profundidad de la laguna, ¿no? Y también del dique morrénico. Pero para conocer todo el circo glaciar realmente, necesitamos hacer todo un trabajo de levantamiento topográfico o de fotogrametría con vuelos dron. Entonces, miren, trabajo pendiente en las lagunas peligrosas, batimetría, fotogrametría. Y sobre la base de eso, tomar una decisión para hacer un estudio geofísico, por lo menos en el frente morrénico natural de las lagunas peligrosas, para ver si realmente hay roca o todo es morrena. Porque si todo es morrena, el peligro es latente. Porque si se rompe el dique, la situación aguas abajo sería catastrófico realmente, ¿no? Porque si por lo menos en el caso de Salcantay-Cocha rebasó, un oleaje rebasó el dique morrénico natural, rebasó, no se rompió el dique, ¿no? Porque si se rompiera ese dique natural, sería un desastre realmente lo que ocasionaría aguas abajo de la cuenca. Entonces es importante actuar, y actuar es necesario mediante estudios, y los estudios cuestan, lamentablemente. ¿Y quién tiene que invertir? Gobierno regional y gobiernos locales, porque son unidades ejecutoras, y hay que trabajar el tema de gestión de riesgos coordinadamente, ¿no? Con los comités de emergencia regional, y trabajar antes, trabajar en la prevención, hacer toda una gestión del riesgo de manera prospectiva, no reactiva. Solamente actuamos cuando ya sucede el hecho, y ahí ya no podemos hacer nada, solamente paliativo, pues, ¿no? De ayudar a las familias,
damnificadas, tratar de reponer la infraestructura mínimamente, y para eso pasan muchos años, se ha perdido mucha inversión, y eso es terrible para el desarrollo del país, ¿no? Y eso creo que es importante, una tarea todavía pendiente. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, también nos han hecho llegar para los demás panelistas algunas preguntas que voy a dar lectura, por favor, para que puedan contestar a nuestros participantes en este foro. ¿El ingeniero Alejo se encontrará? ¿Me confirman, por favor? Parece que no está. Vamos a ir con la pregunta para Daniela Vargas Machuca, por favor, en este caso. ¿El trabajo de bioremediación ha tenido impactos positivos en esta comunidad? ¿Qué desafíos se tuvieron para tener éxito en este proyecto? Es la pregunta que nos han hecho llegar, estimada Daniela. No sé si está claro o vuelvo a repetir la pregunta en todo caso. ¿El trabajo de bioremediación ha tenido impactos positivos en esta comunidad? ¿Y qué desafíos se tuvieron para poder tener éxito en este proyecto? Sí, los impactos directos, ¿no? Digamos, básicamente el objetivo de la bioremediación, que era neutralizar, ¿no? El agua de este pH tan bajo que estaba aproximadamente de 3, ¿no? Hemos conseguido, la verdad, no llegar a neutralizarlo, porque este sistema de bioremediación falta consolidar, falta, digamos, de retroalimentar, y hemos aproximadamente llegado a un punto de casi 5.8, ¿no? O sea, entre un pH de 3 a 5.8 es lo que hemos podido llegar a levantar. Falta. Tenemos un trabajo pendiente ahí, que es justamente con INAIGEN en Ancash, quien de la mano, digamos, de otros proyectos y otras instituciones, estamos tratando, ¿no?, de consolidar, sobre todo en parte de la UNASAM, ¿no?, que es esta ayuda o estas sinergias académicas las que estamos necesitando para poder llegar a consolidar este sistema de bioremediación. Esto es un trabajo que se hizo de la mano justamente con profesores de la UNASAM y también con las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, ese proceso ha sido muy rico en cuanto a desafíos, posiblemente, claro, la mano de obra, ¿no? Llevar a cabo un sistema de bioremediación en que incluya sedimentadores, humedales, no es tan sencillo, y sobre todo que parta de la misma organización de las comunidades, es decir, ellos mismos lo hicieron, ¿no? Nadie o ninguna municipalidad contrató este servicio o facturó, digamos, algo. Es algo posiblemente que sea el desafío. Por eso es el llamado a quizás tener esta óptica de apostar, ¿no?, por este tipo de soluciones desde justamente los gobiernos locales y regionales, nuestros tomadores de decisiones, para que podamos, digamos, de la mano de la naturaleza, poder llegar a soluciones que justamente estamos enfrentando a partir del retroceso glaciar. Creo que ese sería uno de los mayores desafíos, ¿no? Y terminar de consolidar este sistema, que falta mejorar seguramente, y la apuesta, ¿no? La apuesta por parte de los gobiernos que nos ayuden para terminar de reconocer la labor de las comunidades. Muchas gracias, Daniela. Bueno, el ingeniero Alejo, creo, no se puede conectar por el tema de internet, pero no sé si nos puedan comentar ustedes esta pregunta que nos hacen también. Les voy a plantear a los dos, por favor, a ver si nos pueden ayudar con esta pregunta. Ha estado dirigido al ingeniero Alejo, pero no se encuentra, hay que contestarlo, por favor. Si bien indica que los proyectos multipropósitos y multiusos que ayudaría a la gestión de riesgos de desastres y al uso de múltiples actividades, ¿por qué cree usted desde su experiencia se ha desarrollado hasta la actualidad? No se ha desarrollado hasta la actualidad. ¿Y se conoce algún proyecto de este tipo que haya sido realizado en el Perú o en otros países? No sé si nos pueden ayudar con esta pregunta que nos han hecho llegar. Nosotros, muchas gracias.
nosotros en Cusco, disculpen, nosotros en Cusco, junto con EGEMSA, con la empresa generadora Machu Picchu y el gobierno regional, con el apoyo en esa vez de hace todavía 3 años atrás con CARE Perú, se formuló un proyecto multipropósito. Dentro de este proyecto multipropósito está el elemento principal es afianzamiento hídrico, que están justamente las últimas láminas que compartí en mi exposición sobre las presas, ¿no? La posibilidad de la construcción de presas. Pero además de este componente que es de afianzamiento hídrico, este proyecto multipropósito tenía otros componentes. Por ejemplo, el de infraestructura natural. O sea, el repoblamiento en este caso de la cabecera de cuenca, principalmente en este caso con pasto natural, ¿no? O sea, todo el repoblamiento de los pastos naturales. Y teniendo en consideración de que, por ejemplo, la zona de Finaya, la zona de Salca, es una zona netamente alpaquera, indudablemente el principal sustento de la producción alpaquera es el pasto natural. Y es el repoblamiento de los pastos naturales, ¿no es cierto? Un elemento clave, porque ahí no podemos hacer forestación ni reforestación porque estamos a 4.700 metros de altura. El otro elemento clave, por ejemplo, ahí en la zona del Salca se ha generado un área de conservación regional, un ACR Ausangate. Se han identificado 4.000 hectáreas de bofedales. Entonces, y de esos 4.000 bofedales, 1.800 hectáreas de bofedales están en la parte de la zona de Finaya, ¿no? Donde está el Simina-Cocha. Entonces, y también hay que trabajar fuertemente el tema de recuperación, ¿no? De los bofedales, la recuperación y conservación de los bofedales. Entonces, todos esos trabajos, y también hay otro elementito ahí, que es el tema de siembra y cosecha de agua en este componente de infraestructura natural. El otro componente es de gestión de la información. Una de las cosas que menos hacemos en el Perú es medir. Y lo que nos falta es medir, medir y medir. Pero ¿cómo lo vamos a medir? Tenemos que hacer instrumentación, ¿no? Entonces, ahora los lineamientos para la formulación de proyectos ecosistémicos considera el tema de instrumentación, pero tiene que estar asociado con otro de los componentes que es investigación, para ver la efectividad de las prácticas de recuperación, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos para regulación hídrica. Si lo que estamos haciendo realmente está funcionando y necesitamos instrumentación para medir realmente los resultados y si o no es efectiva una determinada práctica de recuperación de servicios ecosistémicos para regulación hídrica, por ejemplo. El otro tema clave que es el tema de fortalecimiento de capacidades. Y ahí viene el tema de la gestión integrada del recurso hídrico. Pero un elemento importante de la gestión integrada del recurso hídrico es que no solo debemos trabajar en la demanda del agua, sino en la oferta del agua. Porque lo que generalmente hacemos es la gestión de la demanda del agua. ¿Y qué es la gestión de la demanda del agua? Mirar de la bocatoma para abajo, pero nunca miramos de la bocatoma para arriba. Ahí está el tema de la gestión de la oferta del agua o gestión del agua de lluvia. Y ese es otro elemento clave que tenemos que trabajar. Yo veo ahora, por ejemplo, en el tema se ha tratado en lo posible de incorporar este elemento en la segunda reforma agraria, pero que lamentablemente es muy débil, falta aterrizar muchas cosas ahí, porque ahora sí, en estos escenarios de cambio climático que tenemos que trabajar fuerte el tema de la gestión de la oferta del agua. No solo pensar en la gestión de la demanda del agua. Yo estoy diciendo que no podemos descuidar, está bien, se tiene que hacer, pero tenemos que incorporar el otro elemento clave, que es la gestión de la oferta del agua. Y ahí hay mucho que trabajar todavía en los próximos años. Muchas gracias, ingeniero Víctor. Bueno, esta es la última pregunta, por favor. Se tiene el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y varios ministerios que están relacionados con temas de recurso hídrico. Las acciones que hayan realizado estos ministerios han ayudado en algo para que este tema de retroceso glaciar acompañado de gestión de riesgos de desastres tenga alguna solución más que de la prevención, sea de mitigación, en el entendido que a mayor retroceso glaciar, mayor peligro para las poblaciones asentadas en la parte baja de la cuenca. No sé. Quizá pueda comentar. Daniela, quizá. Ay. Bueno, desde el sector, ¿no? Bueno, sí, yo creo que tenemos impactos, ¿no? Y avances que, digamos, que se han dado, ¿no? Sobre todo en la última década, creo que es algo que no puedo dejar de reconocer, ¿no? a los ministerios. Pero es justamente quizás
este compartimiento, ¿no? de diferentes competencias sobre el agua y la gestión, lo que a veces también nos atora, ¿no? Y justamente eso tiene que ver con la pregunta anterior, que era lo de los proyectos multipropósitos, ¿no? Todos tienen las competencias, pero es seguramente el ANA quien logra sacar estos proyectos, ¿no? Y es incluso una medida, es una medida de adaptación a nivel nacional, tener proyectos multipropósitos, ¿no? Que deben estar siendo coordinados por la Autoridad Nacional del Agua. Pero claro, el problema siempre está en la ejecución, ¿no? Creo que ese es el gran problema, ¿no? Seguramente los ministerios tienen unos grandes equipos técnicos atrás que ya han formulado todos los proyectos posibles y también desde, digamos, sus ópticas, como por ejemplo en el caso del Ministerio del Ambiente y como lo mencionaba el ingeniero Víctor, ¿no? La infraestructura natural es una gran forma de justamente gestionar el agua y gastando muchísimo menos, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta represar una laguna a reforestar e incluso generar capacidades con las mismas comunidades? La inversión es seguramente muy distinta, ¿no? Por eso creo que nos falta, digamos, tener esta evidencia para los tomadores de decisión en el que podamos llegar y decir, bueno, acá está nuestra infraestructura natural, ¿no? Tenemos esta información y vaya, ¿no? Podemos generar o sembrar y cosechar agua posiblemente mucho, no quiero decir mucho mejor, pero quizás de una manera un poquito más eficiente y con unos beneficios posiblemente mayores que en este momento nadie está mapeando. Pero creo que es parte de la gestión integral realmente en la acción la que nos debe estar llamando en este momento para todos los entes del Estado a llevar a cabo una mejor gestión. Muchas gracias, Daniela, ingeniero Víctor. Quisiera pedirles las conclusiones finales para todos nuestros participantes. ¿Qué podemos sacar? ¿En qué podemos llegar después de habernos escuchado ustedes, que son los especialistas en este tema? Le daría pase para que pueda hacer esta conclusión final a Daniela Vargas y luego al ingeniero Víctor, por favor, para cerrar nuestra actividad. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Creo que ha sido muy importante tener estas reflexiones a manera de diferentes sectores, ¿no? Que estamos presentes aquí. Creo que la sostenibilidad hídrica justamente es algo que requiere acción, ¿no? Y es algo que requiere acción de alguna manera u otra, pero sobre todo de la voluntad política. Y esto es algo que tenemos que pedir nosotros. A veces los tomadores de decisiones no son quizás los más idóneos, pero sí tenemos que seguir buscando ese trabajo continuo. Creo que eso es lo más importante. Y apostar por la naturaleza. Tenemos un gran potencial ahí, por favor. Muchas gracias. Ingeniero Víctor. Sí, bueno, está claro que tenemos en el Perú problemas fuertes y vamos a tener problemas muy críticos respecto a la gestión del agua, respecto a la oferta hídrica. Entonces, tenemos escenarios de cambio climático a lo largo de la Sierra del Perú, en diferentes cuencas, donde nos dicen claramente el incremento sostenido de la temperatura, la variación del régimen de precipitaciones. Los glaciares nos están dejando, hay muchos glaciares en el Perú en extinción, que son importantes reservas de agua, ¿no es cierto? Y frente a eso, a esa problemática, no estamos actuando. Y la mejor forma de actuar son proyectos de inversión, porque la política pública tenemos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, tenemos la estrategia de la Política Nacional de Cambio Climático, ¿no es cierto? Tenemos ahora formulando políticas asociadas, en este caso, a la adaptación al cambio climático. Tenemos los compromisos asumidos por el Perú en el Acuerdo de París con las contribuciones nacionalmente determinadas. O sea, la normativa está, lo que nos falta es pasar a la acción. Y como muy bien decía Daniela, creo que tenemos que pasar a la acción y quienes tienen que pasar a la acción son los tomadores de decisión. Y lo que está pasando es que los tomadores de decisión no están tomando decisiones, así de simple.
frente a toda esta problemática no se está tomando decisiones. Tenemos que pensar ahora tenemos que actuar, no con los escenarios del año 2030 o 2050, puede ser demasiado tarde. Ahora es cuando tenemos que actuar. Y creo que esa es la principal reflexión para quienes están en la sala, para quienes están participando de este importante evento, de pasar a la acción. Y pasar a la acción significa tomar decisiones, significa proyectos de inversión pública, que es la mejor forma de implementar las políticas nacionales y también regionales. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Víctor, Daniela, Vargas. Todos hemos estado contentos con su exposición. Seguramente va a haber otras oportunidades donde vamos a compartir mucho más. Les agradecemos desde la SUNAS a cada uno de ustedes. Bueno, en una próxima oportunidad seguramente vamos a desarrollar más específicos los temas porque nos ha abierto un abanico de posibilidades, de proyectos y de trabajo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Para finalizar, yo quisiera también comentarles, hasta aquí ha sido el segundo bloque del foro de aportes para forjar una educación y cultura de valoración del agua. Muchísimas gracias a nuestros expositores y panelistas y al público que nos ha acompañado en esta transmisión. Recuerden que a las 3 de la tarde continúa el desarrollo de este foro con su tercer y último bloque denominado Involucramiento de la comunidad educativa para una vida saludable, cuidando y preservando las fuentes de agua. Responsabilidad hídrica de todos. A las 5 de la tarde se viene la ceremonia de premiación a los finalistas de la ODS Huaraz del concurso escolar nacional Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable 2021. De otro lado, los invitamos a participar también en los talleres de dibujo y pintura, conociendo las figuras literarias, además de los stands de nuestros alumnos finalistas y aliados estratégicos. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Permiso. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, colegios de todo el Perú. Descubre una generación comprometida con una nueva cultura, la cultura del agua, la cultura del agua. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, concursantes de todo el Perú. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, niñas, niños y adolescentes de todo el Perú. Descubre una generación comprometida con una nueva cultura del agua.